Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más por Radio Caput, haciendo columna vertebral. Buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Buenas tardes, gente. Más ahí, Un día, así te escuchamos. un día de... Ahí está. Un día con mucho frío, che. Está fresco, Demasiado. bastante cambiante el clima, pero bueno, estamos... Yo ya no me acuerdo si estamos en invierno o estamos por ingresar al invierno. No, ya ingresamos el 21, Bueno, sí, está- el Inti Raymi, Bien, estamos ahí. que lo festeja el pueblo mapuche, la noche más larga, además. Bien. Así que bueno, viste, un montón de cosas. Sí, Y estamos en la noche más larga, pero nosotros la seguimos, me parece. la noche más larga, seguimos remando, pero como este mes y cuarto es el mes del Mundial, no Sí. importa después todo lo que pase. No. No importa si te venden o te concesionan por 25 años el puerto del Paraná, no importa si piden $5.000 millones prestados al Fondo Monetario nuevamente. No importa si te sube la nafta, no importa si hay desabastecimiento de combustible, no importa si te suben los precios, no importa si las paritarias son una mierda y te dan 10.000 pesos de suba salarial, no importa, es el mes del Mundial. Messi está intratable, metió 5 goles en 2 partidos, Mira. se convirtió en el máximo goleador de toda la historia de los mundiales. Va a cumplir 39 años el día 24, o sea, en esta semana cumple 39 años, está jugando descomunalmente la selección argentina y pareciera que eso es lo que alegra al pueblo argentino y el resto pasa desapercibido. Sí, como también pasó desapercibida esa reunión de ultratumba, y digo de ultratumba, que tuvo Grabois con Peter Thiel. ¿Sabes por qué digo de ultratumba? Porque Peter Thiel es un genocida. Ujú. Su inteligencia artificial se utiliza para matar, por ejemplo, a niños palestinos, entre otras barbaridades. Y entró en una noche muy oscura, se ve Grabois, porque dijo que durante todo este mes de junio, no sé si lo extenderá más, Ujú. no va a dar declaraciones. Ahora no sé de qué se estará disfrazando, ¿no? ¿Con qué cara va a aparecer en público? Porque hay cosas que no las podés disfrazar, cosas que no podés explicar, ¿no? Porque desde qué lugar. Ujú. Yo entiendo la política, las negociaciones, pero para un poco. Ya se sabe el pensamiento de Peter Thiel, no es un tipo que negocia la supervivencia del humano, no es un tipo que es fan de los derechos humanos, a todo lo contrario, hay demasiados argentinos en este país, ese es el grave problema de la Argentina.
Sí, creo que en algún momento lo charlamos. Yo siempre hablo de una película norteamericana que se llama La Purga, más conocidamente como La Purga, en donde la última película de esa saga muestra cómo el gobierno norteamericano ejecuta un plan para exterminar o que la gente se extermine entre sí, dando un día al año de gracia para que todos se puedan matar entre sí, pero por lo general puedan matar a los pobres. Eh, yo creo que hay películas que vienen anunciando, ¿no?, lo que puede pasar con las sociedades, Sí, porque lo que están haciendo algunos gobiernos en términos de guerra, en términos de destrucción, en términos... yo creo que apuntan a bajar lo que vos decías, che, están sobrando seres humanos, pareciera que todos dicen, ¿no? sí. Yo te digo sinceramente, no creo en la inocencia del libreto. Con Ujú, esto lo que quiero decir que cuando se escribe un libreto para esas películas que llenan las salas y los living de las casas de las personas, esas personas no son Julio Verne que era, viste, una persona que se anticipaba a lo que serían las nuevas tecnologías, al ujú, submarino, bueno, a ese montón de cosas. Estas personas saben de qué se trata, ujú. saben de qué se trata, saben lo que se viene y de alguna u otra manera, bueno, hacen otro gran negocio, ¿no? Pero ya la ficción no, como dice el dicho, la realidad supera la La realidad ficción, supera la ¿viste? ficción. Así que Ujú, ya no es una cuestión de ficción, ya sea estas películas, estos libros, los mensajes de TikTok y todo lo que viene, ¿no? Yo no creo que todo lo que viene, lo que venga, sea malo. Es más, mientras el humano, más allá de que puede ser muy corrosivo, puede ser un asesino y un genocida, mientras el humano y algunos humanos puedan echarle mano a lo que es la inteligencia artificial y a cómo se mueve esto, podemos sacar cosas que realmente le puedan hacer bien a la humanidad, pero todo tiene que tener una reglamentación, una norma que no tenga que tener como prioridad el exterminio de la población. Y hasta ahora tenemos eso, el exterminio de la población. Las potencias están discutiendo territorios porque entienden que el futuro, que ya llegó, como bien diría el indio en uno de sus Sí, temas, el futuro llegó hace rato. Los gobiernos o las potencias están disputando territorio para poder poner en esos territorios, por lo general territorio bien hóspito, para poner estas máquinas que le den vida a lo que es la IA, la inteligencia artificial y la robótica. Y la Argentina tiene en el sur eh, territorio fértil para poner estas computadoras gigantes sí, que que, necesitan que agua y frío. exactamente, que puedan Sí, mantener esta tecnología. infraestructura, sí. Exactamente. Yo creo que por eso estamos hablando de cuánto daño se le está haciendo en términos social, sobre todo a Sudamérica. La derecha acaba o prácticamente acaba de ganar Colombia, más Sí, allá que faltan unos días para que se termine de hacer el conteo. La derecha está claramente unos puntos por encima del partido opositor. En Perú estaría pasando lo mismo. Y tenemos en algunos países que lo ven a Milei como el gran predicador de la derecha, como un líder en cuestiones mundiales. La verdad que yo estoy como un poquitito inflado las guindas mm, porque entiendo que están todos cuidando su quinta sin dar el debate en esta batalla cultural que tendríamos que dar.
como que el periodismo hace solamente lo que puede, hasta ahí, sin terminar de ser objetivos en contar verdaderamente toda la información, sin que tengan que inclinar la balanza para un lado. Ya sabemos de qué lado está la gran parte del periodismo. Después tenés las diferentes organizaciones sindicales o la plana mayor de la conducción, que por ahí está priorizando más el tema en cuestiones legales y no en volver a ganar la calle, como siempre fue la columna vertebral del movimiento obrero. Están más en la disputa legal que ganando la calle. Siempre respetando que hay salvedades, que no todo es lo mismo, que no todos son iguales, ni que todos van por el mismo camino, siempre hay excepciones. Hoy lo hubo en la CGT regional de Zona Oeste, que ganó la calle, se movilizó y más de 5 cuadras de compañeros y compañeras militantes reclamando en contra de las políticas neoliberales de Javier Milei, están marcando o buscan marcar un rumbo, entendiendo que nuestra población está padeciendo la falta de insumos en los hospitales, salarios paupérrimos, crecida de la desocupación, empleos, creciente empleo en negro, perdiendo derechos. O sea, creo que tenemos que empezar en algún momento a dar ciertas discusiones y potenciar las discusiones que tenemos que llevar adelante como sociedad. Pero bueno, no me quiero extender, Juana, en ese análisis. Creo que tenemos, ¿no? Desde, o vamos a tener en un ratito desde la comunicación desde Bolivia con la compañera que nos pasa la data de cómo está la situación allá en Bolivia. Pero no quería dejar pasar el momento de poder decir las situaciones que se ven constantemente. Otra vez tenemos que ver cómo los compañeros y las compañeras con discapacidad tienen que estar peleando lo del el transporte gratuito. Tenemos que ver cómo cada miércoles apalean a nuestros jubilados, a los cuales ya les sacaron los medicamentos, ya les sacaron la cobertura médica. La verdad que parecemos repetitivos en lo que mencionamos, pero tenemos que decirlo porque parece que la población está dormida, está pasando por una situación de inercia de acción que nos llama poderosamente la atención. Y nosotros, en nuestro análisis, que por ahí hay compañeros y compañeras que pueden compartir o no, no podemos dejar de no decir estas cosas. Creo que ya la tenemos en comunicación a nuestra compañera Mishka desde Bolivia. Desde Bolivia, es La Paz, Bolivia. La vamos a tener como la hemos tenido los martes anteriores por vía Zoom, y que bueno, nos va a mencionar cómo está la situación en Bolivia. Si bien nos enteramos ahí un poquito ¿Ya está? Sí, ya está, perfecto. Hola Mishka, ¿cómo estás? Te saludamos acá, José, Juana. Ahí se congeló un poco la imagen. Pareciera. Bueno, mientras ahí tomamos... Juana, qué gusto volver a estar con ustedes. Ahí te escuchamos, Mishka. No sé si mi internet está bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La voz a la perfección sale. La voz a la perfección y si querés podés sacar la imagen y te escuchamos directamente a vos, o si querés dejar la foto y te escuchamos. Ahí está. No, se perdió la comunicación. Bueno, intentamos. Sí, está ahí. Ahí está, perfecto. Ahí estamos bien. Hola José, hola Juana, perdón, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Me desconecté del wifi a ver si los datos funcionan mejor. Ahí está perfecto, a la perfección, Mishka. Se escucha un poquito lejos. Es de allá. A ver, ahí mejor. Ahí está, perfecto. Ahí está mejor. Buenísimo. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, compañeros. Han sido unas 2-3 semanas bien cargadas de cosas acá. Sé que ustedes van haciendo seguimiento a todo lo que nos pasa, a todo lo que va llegando, pero sí el cerco mediático ha estado brutal esta semana.
Lo más nuevo que les puedo contar es que hay un estado de excepción que ha sido decretado la noche del viernes al sábado por el presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, no es un estado de excepción normal de los típicos con las restricciones militares que conocemos. Es un estado de excepción muy zonalizado, que se dice que va a haber áreas que van a ser identificadas como áreas de crisis, que son en las que va a regir el estado de excepción y en las cuales no se pueden hacer cosas como consumir bebidas alcohólicas, en las cuales hay permisos especiales para policía y para las Fuerzas Armadas para intervenir. La otra cosa que caracteriza este estado de excepción es que la ley que lo ha instituido es sumamente ambigua, entonces da lugar a mucha interpretación y también mucho abuso por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por ahora, lo que se ha venido dando más que nada es un permiso a la policía y a las Fuerzas Armadas para que desbloqueen con sí armamento, pero sobre todo con muchos carros militares, muchos convoys. Entonces hay una suerte de normalización donde están llegando los insumos para las industrias, que era un pedido muy fuerte de las industrias aquí en Bolivia, están llegando productos para las ciudades y están abriendo paso a exportaciones. Lo que está pasando entonces es que hay una suerte de escolta militar y policial a estos transportes pesados, sobre todo, que de inicio ha sido recibido con cierto alivio, sí, por la entrada de alimentos, sobre todo a las ciudades, y por el sector de transporte pesado que tenía así a muchos transportistas varados en carreteras que ahí sí nos solidarizamos porque los compañeros realmente no tienen la culpa de nada y se quedaron atrapados. Pero que no termina de solucionar el problema en Bolivia, ¿no? Estamos viendo que sigue habiendo una crisis de combustible muy grande, hay una escasez tremenda, filas en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz. En Santa Cruz ya había filas hace 2, 3 semanas que no podía el gobierno decir que se debía a los bloqueos porque eso llega de Paraguay, no tiene que pasar por ningún bloqueo ni nada. Y ahora estamos viendo en La Paz que los bloqueos, que las filas para combustible también están muy largas y eso hace que la clase media y el sector transporte estén muy enojados porque dicen, bueno, el gobierno le echaba la culpa a los bloqueos y ahora no hay bloqueo y ¿qué pasa, no? Y al mismo tiempo se da que, por un lado, los sectores populares, la COP, han firmado un acuerdo con el gobierno, tenían una carta de peticiones mínimas que querían que el gobierno cumpliera para llegar a una mesa de diálogo. También se ha pedido la liberación de muchos compañeros que estaban tomados presos, teníamos alrededor de 300 presos todavía. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido declararlos, decir que se liberen, que se defiendan en libertad. Entonces no es que se les ha quitado los procesos, pero les ha quitado la detención preventiva. Y la COP ha firmado el acuerdo el viernes en la tarde y a las pocas horas ha sido que se decretó el estado de excepción, entonces sabemos que el gobierno ya lo tenía planificadísimo. Nuestra lectura es que lo hacen para decir, bueno, los sectores populares ya han pactado, ya han firmado, son los que están tranquilos, son los verdaderos representantes del pueblo organizado y en lucha, y los que quedan serían, precisamente nos ha llamado narcoterroristas, a los sectores que seguimos en protesta, y nos han llamado delincuentes, vándalos, que tendrían que ser reprimidos por las fuerzas del orden, ¿no? Te hago una pregunta, Miska, disculpa. Bien dijiste este acuerdo que firmó la COP. Acá en Argentina se transmite la firma de ese acuerdo como una traición de la COP hacia el campesinado. Eso es lo que vos lo ves en TikTok, se expresa ese tipo de mensaje como diciendo, bueno, se traicionó. Ahora, ¿cuál es el juego? La verdad es que son muchos los sectores que estaban aunando pliegos petitorios y aunando fuerzas durante estos más de 40 días de lucha, ¿no? Entonces ahí hay que entender que si bien por un lado la COP ha sido la que ha llevado la batuta, la que ha llevado la voz de mando a lo largo de las protestas, sobre todo aquí en Ciudad, el otro lado, la otra fuerza grande que estaba detrás de las protestas y que sigue ahora con bloqueo de carreteras, solo que no con la misma fuerza, es la Tupac Katari, que es la organización de campesinos, ¿no? Sobre todo aymaras acá en La Paz. Entonces, sí se ha recibido esta firma de un acuerdo como una traición por parte de la Tupac Katari, de este sector del campesinado que está pidiendo la renuncia o la renuncia
Sin embargo, también entendemos que la COP tenía mucha presión por parte de muchos sectores que también decían, los gremiales, por ejemplo, comerciantes, que decían, vamos muchos días sin trabajar, nosotros ganamos el día y necesitamos que esto se solucione ya por algún lugar y parece que el presidente no va a renunciar de ninguna manera. Entonces, veamos qué podemos lograr con la presión y con la acumulación de estos días de protesta, ¿no? Entonces sí era una situación muy compleja. Los fabriles, por ejemplo, ya habían llegado a un acuerdo pidiendo que se respeten derechos laborales y que no haya despidos. Entonces este sector ya estaba presionando a la COP por un acuerdo nacional, y había otros sectores, el transporte había llegado a un acuerdo, petroleros habían llegado a un acuerdo, construcción, como pequeños sectores que forman parte de la COP, ya habían llegado a acuerdos por su parte de demandas más sectoriales, y ellos son los que presionaron más por una mesa de diálogo nacional, claro, pidiendo la liberación de los compañeros y pidiendo más garantías, y por eso creemos que la COP ha aceptado, ¿no? Entonces sí hay una decisión en este momento en las fuerzas populares, pero creemos que esto es lo más triste, que esa decisión que podría haber valido algo si es que estos logros se mantenían en pie, no tienen ninguna garantía de cumplirse ahora que se ha pedido el estado de excepción, porque en estos 90 días el gobierno prácticamente con los militares en las calles y con la policía armada tiene una cancha muy amplia para jugar y poner medidas antipopulares y poner más impuestos, hacer que suba la gasolina. El sector de transporte está sumamente preocupado en estos días. Yo vivo cerca de un surtidor de gasolina. Y los transportistas que estaban ahí estaban comentándome el otro día, me decían, no sabemos cómo acopiar porque sabemos que va a volver a subir, va a haber un gasolinazo. Nos están dando gasolina basura que arruina nuestros autos, de lo que ya hemos hablado en una ocasión anterior, y realmente están en estado de emergencia y están preocupadísimos porque no saben qué va a pasar, ¿no? Y se cree que con este llamado al estado de excepción realmente no hay ninguna garantía de que se cumpla ninguno de los acuerdos a los que se ha llegado con la COP. Mishka, en tu relato uno puede ahí desglosar dos o tres cosas que están pasando, que son muy similares a lo que nos ha pasado acá en Argentina. Uno es el periodo de tiempo con el que juega el gobierno al desgaste de la organización popular. El gobierno tiene mucha más espalda por momentos para aguantar esta embestida de las organizaciones. Entonces Totalmente. juega al desgaste. Después, cuando logra hacer acuerdos por sectores, tratando de dividir para poder después reinar tranquilamente, se empiezan a generar rupturas dentro del tejido de las organizaciones, que es lo que está pasando con la COP, porque después eso va a generar fricciones entre diferentes representantes de las diferentes organizaciones, porque entendemos que todos tienen siempre algún grado de presión y que necesitan a veces resolver, pero hubiese sido bueno poder resolver en conjunto, realmente logrando los objetivos, y no de esta situación en donde se van a ver debilitados, que a futuro va a repercutir en cualquier otra organización que quieran llevar adelante como pueblo organizado. Y después, lo que uno puede ver es que quienes quedaron hoy en día todavía con los cortes de ruta tratando de organizar esta situación, claramente se van a ver en la situación de, como vos bien lo mencionabas, vándalos o compañeros y compañeras que van a ser tildados de cualquier cosa, porque eso le va a dar vía libre tanto al gobierno como a las Fuerzas Armadas para poder avanzar contra los subversivos, contra los terroristas, contra el pueblo organizado de Bolivia, que es el enemigo, ¿no? Entonces socialmente van a ser a la vista del resto como el enemigo. Creo que en algún momento acá hubo muchos compañeros y compañeras que decían, che, miren lo que está haciendo el pueblo de Bolivia, el movimiento obrero de Bolivia, y lo estaban poniendo como ejemplo. Yo creo que ahora ese ejemplo que se tomaba como bien visto lo van a utilizar para denostar a lo que han hecho. Son tres puntos que ahí, eso hay una discusión
por debajo de lo que serían las conducciones o no se le está prestando atención por las necesidades que se empezaron a generar? Lo que viene pasando desde hace varios años aquí es que las bases tienen mucho más clara la figura que las dirigencias, que creo que es muy común, sobre todo en organizaciones obreras. Entonces sí, las bases tienen claro qué es lo que había que hacer. Las bases seguían pidiendo protesta en muchos casos, en otros sí realmente ha ganado mucho. Ahí se nos corta un poquito ahí. Una diferencia muy grande en las formas de organización aquí en Bolivia, ¿no? Pasa mucho que aquí en la zona urbana realmente no había apoyo, estaban 3 tomates a 15 pesos, que son $2, estaba todo subiendo demasiado, la vida estaba poniéndose imposible. Mientras que en los bloqueos del campo son AILUs o las organizaciones del campo que se van y que van haciendo como calendarios para a cada comunidad le toca bloquear un día de cada 5 días. Entonces los otros días puede seguir trabajando la chacra, puede seguir haciendo trueque, puede seguir comerciando con otros ayllus. Y eso hace que sea mucho más fácil, no digo que sea fácil ni trabajar la tierra ni bloquear, pero eso hace que sea mucho más sostenible a lo largo del tiempo un bloqueo de carreteras, por ejemplo, a una protesta en la ciudad que realmente te cierre y que te encarezca todo y mientras tanto no te pagan un salario y mientras tanto no estás viviendo con lo que generas día a día, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia muy grande que muchos compañeros también la marcaban, sobre todo en la ciudad del Alto, y decían tenemos que aprender a luchar como el campo y aprender a organizarnos mejor, por ejemplo, para hacer más sostenible esto, aprender a hacer ollas comunes, aprender también de lugares como Argentina que hacen comedores, que hacen iniciativas mucho más grandes, ¿no? Más comunitarias. Sabemos también que hemos sido ejemplo para la región y creemos que eso también ha hecho que se ponga mucha presión sobre el presidente para no renunciar. Me preguntaban en estos días por qué Rodrigo no renunció y yo creo que hay un factor muy fuerte de presión de las derechas de la región, ¿no? Que empezaban a ver, no, si a Rodrigo lo sacan, el siguiente es Milei o el siguiente puede ser en Ecuador Noboa. Porque además sabemos que tienen que instituir la agenda del FMI acá, ese es su objetivo, que Trump ya ha mandado fuerzas especiales a actuar en Echapare, han sido echadas por nuestras Fuerzas Armadas que sorprendentemente tienen algo de idea de soberanía todavía, pero realmente sabemos que estábamos siendo ejemplo de lucha acá y que en este momento me parece que sí se va a ir notando cada vez más que este desarme del campo popular sí ha sido, desde mi punto de vista, un empate catastrófico. Porque realmente llegó un punto en el que teníamos tal acumulación de lucha, tal acumulación de gente, de consignas y de reivindicaciones en el que podíamos haber ganado mucho más. Y por extender la organización, por hacer el único pedido, la renuncia del presidente, yo creo que perdimos mucha fuerza, muchísima fuerza. Fuimos por un objetivo muy grande que no íbamos a lograr y podíamos haber ido por cosas más estructurales, más allá de la renuncia de un presidente que tampoco sabíamos por quién íbamos a, a cambiar, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido nuestro fallo como campo popular, creo que eso sí va a repercutir a futuro. Y ahora estamos viviendo un momento muy, muy interesante acá porque, bueno, primero vemos las elecciones de la región, ¿no? Vemos Colombia, vemos Perú, vemos que las derechas están campantes en la región y al mismo tiempo acá en el campo han pasado cosas son fechas muy especiales. Uno es el 21 de junio, que es el Inti Raymi, el Año Nuevo Andino, que también ha hecho que pierdan fuerza los bloqueos en el campo este fin de semana, que se están reanudando hoy en algunos casos, porque es una fecha espiritual muy especial para nosotros. Entonces la gente sí podía seguir bloqueando, pero al mismo tiempo quería celebrar, quería tener su fecha ritual. Y por otro lado se da también, son los 59 años de la noche de San Juan, que fue una masacre en las minas en Bolivia, a mineros que apoyaban la guerrilla de Che, que estaba aquí en ese momento, ¿no? Entonces, realmente hubo un momento en el que cuando anunciaron el estado de excepción nos temíamos una nueva masacre de San Juan. Sabíamos que es una fecha muy fuerte para nosotros. Y yo creo que esta memoria histórica, esta memoria simbólica también nos va a dar la fuerza de intentar no repetir nuestra historia, espero.
de velar un poco qué es lo que pretende este gobierno con este estado de excepción, porque yo creo que lo que ha hecho es una maniobra de distracción brutal. También hace poco se descubrió, fue muy irónico, porque en la mañana el presidente llamó narcoterroristas a los bloqueadores y en la tarde se descubrió que una maderera que casualmente pertenece a familiares de su ministro de Defensa, del encargado de las Fuerzas Armadas, estaban intentando exportar cocaína en madera en toneladas a España. Sí, en toneladas, y lo descubrieron los chilenos. Mirá, no te preocupes, en nuestro país pasan cosas similares. El jefe de gabinete encuentra pendrives con fortuna y se vuelve multimillonario de la noche a la mañana. Así que no. Y no lo declara. Y no pasa nada, es todo natural. Lo que sí nosotros vemos o analizamos de la historia de nuestros pueblos, que ellos han modernizado, han evolucionado en cómo matar al pueblo, en cómo limitar al pueblo, en cómo sacarle la esperanza al pueblo. Por eso llegan las derechas a través del voto a representar, ¿no?, a los diferentes países. A nosotros acá el gobierno está matando a nuestros jubilados porque les sacó la atención, les sacó los medicamentos, mata... cada miércoles los reprime. Cada miércoles los reprime, mata a los jóvenes porque no ven futuro en nuestro país, mata a los trabajadores porque han hecho una reforma laboral quitándole prácticamente los derechos, mata a las empresas, a las pymes y a los pequeños comerciantes y beneficia a los grandes monopolios. Entonces nosotros decimos, ¿cómo como pueblo, sabiendo todas estas situaciones, o sea, cómo la región, sabiendo todas estas situaciones, que Argentina, uno de los países más importantes de la región, uno de los países más grandes de la región, uno de los países más ricos de la región, no lo toman como ejemplo? Y en Colombia votan a la derecha, en Bolivia votan a la derecha, en Perú votan a la derecha, en Brasil quieren volver a votar a la derecha, que esperemos que no suceda, pero decimos, che, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no hacemos causa común? Acá los compañeros y las compañeras compatriotas de Bolivia están siendo perseguidos por un ICE argentino. Y vos decís, che, o sea, ¿cómo no podemos? ¿Cómo no lo vemos? ¿Cómo no lo vemos? Y no hacemos nada. Claro. Mishka, volviendo un poquito, yo te estoy escuchando en el relato, lo estoy escuchando a mi compañero. En algún momento cuando explicabas la situación y la lucha, y más allá de eso, las costumbres, nombraste la palabra ayllu y el argentino no sabe qué significa. Si podés explicar cómo es. Claro. El ayllu es una comunidad de comunidades. Es la asamblea de varias comunidades. Ajá. Bien. Entonces las comunidades pequeñas se organizan en aylus, ahí ya tienen una asamblea y organiza esa región para no solamente la lucha, sino también la cosecha, la vida, las fiestas, lo todo. Cotidiano, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las cosas, yo te escuchaba decir de que ustedes nos tomaban también como ejemplo el tema de las ollas populares, los comedores, los merenderos. Vos te das cuenta que más allá de que se está replicando la derecha en lo que es ganar elecciones, pero hay algo que está pasando, porque nosotros también a ustedes los tenemos como ejemplo de lucha, de plantarse ante este poder. Y quizás esto que pasó con la COAP y no sea simplemente, no se le pueda dar simplemente esa figura de traición, de traidores. En algún momento el pueblo, porque es un pueblo con mucha capacidad de análisis, un pueblo que ha sufrido muchísimo, y sobre todo esa recordada Noche de San Juan, lo va a entender y van a llegar a un acuerdo. Eso yo creo que no solo que es esperable, sino que es necesario. Y cuando uno dice que no lo podemos ver,
quizás no podemos actuar porque lo que tenemos enfrente tiene la capacidad de apretar un botón y que explote todo. Y nosotros no. Igualmente ustedes están organizados de una manera admirable. Eso que me explicaste de las comunidades, de cómo se organizan las comunidades. Eso implica que esos pueblos, que esas personas de esas comunidades no vayan a pasar hambre, si hay inclusive algún evento climático, lo que sea, que afecte la comunidad, están preparados como para sostenerse mutuamente, ¿no? Bueno, eso a nosotros nos falta, estamos muy divididos en ese tema, cada vez más no mirar al que está al lado. Y te cuento, porque bueno, este es un intercambio también de información, acá muchos compañeros que tienen comedores, que algunos son personas que pertenecen a movimientos sindicales, otros no, son personas que están quizás en alguna organización religiosa, ya sea católica, protestante, pero está pasando un fenómeno. Los municipios están corriendo, por decirlo de una manera, a la gente que va a esos comedores. Así que, como verás, esto acá también se está complicando y tenemos que tenerlos en cuenta a ustedes con esa organización que hace que no todo quede en la nada, ¿no? Y que sea más fácil reagruparse. Creo que la perdimos, Mishka. No. Está ahí. Juana, en relación a lo que mencionás y después el análisis que puede hacer Mishka sobre la situación, yo insisto que las derechas en esta batalla cultural que estamos dando ya hace unos años, creo que están ganando cierta forma de romper el tejido social, de constantemente poder dividirnos, porque es lo que le sirve como organización a la derecha, ¿no? Poder romper ese entramado social, esa comunidad organizada de la que hablaba Mishka, que es la que seguramente en Bolivia sea el segundo o el tercer paso que el gobierno va a empezar a llevar adelante. Ya han logrado el primer paso, que es descomprimir los bloqueos, que es quitar la presión de las organizaciones sindicales o de la COP, que es la que nuclea el resto de las organizaciones sindicales. Bueno, son cosas que nos ha pasado acá a nosotros con este gobierno de derecha. Claramente nos afecta como sociedad y nos marca ahí lo inteligentemente que está haciendo la derecha, sí, para poder romper el entramado social, dividirnos y que cada compañero y compañera siga mirando o su ombligo o su quinta, porque cuando empieza a crecer esta necesidad de resolver, ya no empezás a mirar en colectivo, sino que empiezan a mirar en término individual. Entonces, la derecha está logrando en esta batalla cultural, sí, romper la comunidad organizada, que es lo que mencionaba Mishka, de, sí, lo que por ahí está empezando a pasar en Bolivia. Ya nos ha pasado a nosotros desde hace ya un tiempo a esta parte, y ahora por ahí en Bolivia les empieza a pasar. Y como decía Juan, en este intercambio de informaciones que tenemos, estaría bueno de ver cómo pensamos un paso más y nos podemos organizar nuevamente como sociedades para que no siga avanzando la derecha. Yo ahí tengo una primera intuición, compañeros. No sé si se me escucha bien. Espero Perfecto. que Sí. Y mi primera intuición es que, para empezar, lo que hemos estado comentando en estos últimos momentos, que la vía es la comunidad, todo entre todos, porque realmente, sí, solo no se salva a nadie.
y de qué nos sirve salvarse uno si el resto sigue mal. Entonces, la comunidad yo creo que es una de las lecciones más grandes que hemos aprendido nosotros de nuestros ancestros, porque sabemos que la forma de organizarnos comunitariamente viene de ahí, viene de una herencia muy fuerte, y ahí un poco para cerrar el circulito, digamos, de estas protestas, todo empezó acá con la ley de tierras que pretendía repartir tierras comunitarias y que logramos tumbar. Así que no es tampoco que hemos salido con las manos vacías. Exactamente. Y lo que nos decían los compañeros de comunidades es que lo más valioso que tienen ellos es su comunidad y no como tierra, no como territorio, sino como herencia, como aprendizaje de forma de vida. Entonces creo que eso lo tenemos que recuperar con todas las fuerzas y creo que esta es mi primera intuición. Por donde va es por lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo nosotros. La comunicación es un terreno que nos han ganado tremendamente en la derecha. Yo creo que así es que han logrado convencer a mucha gente precisamente de la individualización, precisamente del capitalismo, precisamente de estas ideas libertarias, entre comillas, de todo esto. Y yo creo que la lucha desde la comunicación, desde cualquier trinchera, desde un podcast, desde un programa de radio, desde imágenes, stickers en la calle, mini medios, todo lo que se pueda, para demostrarnos que el camino es colectivo, es lo más valioso que podemos hacer ahora. Yo creo que ese es un buen punto de inicio. Y ahora aquí en Bolivia, que tenemos estos 3 meses en los cuales no podemos reunirnos políticamente, entre comillas, porque el estado de excepción lo prohíbe, creo que ha venido un tiempo de replegarnos, un tiempo de pensar mucho, de reflexionar mucho, pero también de reorganizarnos y pensar en una agenda común. Claro. Porque lo que veíamos estos días es que eran muchos pasos, muchas agendas, muchas reivindicaciones que se iban sumando y que iban, lo único que teníamos en común, digamos, era sabemos que como pueblo no queremos sufrir, sabemos que no queremos medidas neoliberales y sabemos que queremos la renuncia de este presidente porque no está dando respuestas, ¿no? Entonces ahora tenemos que darle forma a eso. Claro, y saber qué es Y lo yo que creo va a, que a si lo reemplazar, logramos, ¿no? A ese presidente exactamente. que necesitamos Sabemos que que no renuncie. queremos, ahora tenemos que saber cómo armamos lo que sí queremos. Exactamente. Y es Hoy se puso difícil la comunicación con Mishka. Igual es bueno lo que estaba mencionando, Sí. pues nosotros estamos en ese proceso. Sabemos ya lo que no queremos, pero todavía no encontramos lo que sí queremos. Mirá vos cuántos paralelismos, ¿no? Sí, 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 sí. Entre los dos países, las dos comunidades. Ujú. Bien, a veces hablamos de distintos partidos y sobre todo del peronismo. ¿Qué es lo que puede representar a ese movimiento que fue en su momento realmente el pueblo? Ujú. Bueno, Miska, como siempre queremos agradecerte la comunicación, la amabilidad que... Sí. Hoy tuvimos problemas con la comunicación en el internet. Queremos agradecerle, como siempre, la comunicación, la predisposición para contarnos cómo están nuestros queridos hermanos desde Bolivia. Juana, yo no quiero dejar de aprovechar siempre el tiempo que tenemos en Caput y que podemos expresarnos en términos libres de nuestros análisis, que creo que nosotros también en este reordenamiento que estamos teniendo como comunidad organizada, hay puntos que nos tienen que empezar a unir, porque el 2027 está a la vuelta de la esquina y creo que tenemos mucho por debatir, mucho por organizar, y que no podemos seguir perdiendo terreno en esta batalla cultural que siento que le está haciendo mucho daño a la sociedad y lo que nos está dejando, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, y también en nuestra actualidad. No sé vos cómo ves la situación, sobre todo, ¿no?, en lo que es en la provincia de Buenos Aires. No con esto quiero caerle al gobernador directamente, pero digo, cada vez en más violencia, en más robos, veo más pobreza, la verdad que
no estoy encontrando ahí algún camino, pero repito, estoy esperanzado en tener los hilos conductores para lograr los objetivos como comunidad organizada. Mira, yo estoy, digamos, coincido con todo lo que estás expresando. La violencia no es de hoy, la violencia, digamos, que fue subiendo nivel a nivel a medida que se deterioró el tejido social y que la economía empezó a ser cada vez más paupérrima, ¿no? Pero en cuanto a los dirigentes, yo creo que se pierden oportunidades de realmente estar al lado de los trabajadores. Ujú. Un caso emblemático es FATE. Entonces, parece que quieren seguir estando algunos dirigentes en el mismo lugar de siempre. Mientras ese sea el común denominador, vamos a seguir chapaleando barro, vamos a seguir con esto. No quiero decir que va a ser toda la vida, ¿no? Porque es histórico, todas las sociedades llegaron a un punto de hastío y donde, bueno, caen no solo los dirigentes, sino que se pudre todo, por decirlo. Nosotros ya tenemos experiencias al respecto. Pero ya te digo, yo no les veo, yo no veo que tengan realmente ganas de trabajar para el pueblo. Han hecho muchas cosas. Yo no te digo que el gobernador de Buenos Aires no trabaje para la provincia de Buenos Aires, tampoco te digo que sea una persona deshonesta, pero a veces en el afán de estar y permanecer, y bueno, se incurren en estas cuestiones que el pueblo las ve de una u otra manera, y lo peor es que entran en un hastío y en un no me importa más nada, son todos iguales, y eso es muy complicado. Son pocos los que quedan trabajando con los comedores, tratando de poder dar un vaso de leche a un chico que no tiene, que tiene la panza vacía, y eso es algo que no va, ¿viste? Así que mientras nuestros dirigentes sigan en eso, yo no les veo. No veo que podamos hacer algo. Sí, como lo mencionamos, no queremos generalizar, no todos los dirigentes desde políticos luego, son iguales, desde no todos luego. los dirigentes sindicales son iguales, pero sí uno puede notar que por ahí las herramientas que tienen a utilizar cada vez son menos, lo cual genera que no puedan desarrollar toda la capacidad o todos los proyectos que por ahí en su momento han querido marcar para mejorar la sociedad argentina. Bueno, yo siento que estamos perdiendo terreno ante las situaciones que antes teníamos, donde el poder adquisitivo era mucho mejor, donde los compañeros y las compañeras tenían una mejor calidad de vida, donde no le faltaban los remedios a los jubilados, donde podían ir a atenderse a los hospitales públicos y había con qué atenderlos. Bueno, a mí cuando hablan por ahí de comedores o ollas populares o demás, yo siento ahí como sentimientos encontrados, porque no sé si esa es la solución. A mí me gustaría que los compañeros y las compañeras tengan poder adquisitivo, trabajo genuino y no necesiten de la olla, que claramente se agradece a todos los compañeros y compañeras que se ponen al frente de una olla comunitaria o de una ayuda social en situaciones como estas, donde los compañeros y las compañeras la pasan mal. Pero me gustaría que la sociedad sea otra, no Sí, lleguemos a ese extremo. el tema de las ollas populares, de los merenderos, más allá de que son paliativos, y que son, digamos, son acciones que son criticadas
por el resto de la comunidad, como diciendo, bueno, con eso no van a hacer nada, no es el problema de fondo. Pero en ese momento de encuentro, aunque haya 3 mujeres que están trabajando o 2, más los que realizan la logística de conseguir los elementos, porque no vienen del Estado, ¿qué tiene que haber? ¿Qué empieza a haber en ese momento de encuentro? Una necesidad de organización y algo comunitario. Quizás todavía no se sepa cómo organizarse, pero eso va surtiendo efecto, y sobre todo si tienen como común denominador la comunicación, el hablarse, viste, no que dejar no solo las posiciones políticas, los egos de lado, bueno, hoy tenemos que hacer esto, bueno, sí, porque aunque te parezca mentira, el que está en la calle comiendo de la basura podrida es muchísimo un vaso de leche, un plato de fideos, de lentejas. Entonces, no entremos en minimizar este tipo de cosas. Ni vos, ni yo, ni ninguna de las personas que están en esto de luchar para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro mejor, estamos de acuerdo con que solo sea la olla popular, pero es un punto de encuentro, ya que nuestra sociedad, la Argentina, y sobre todo hablamos de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es muy difícil tener y sentir lo comunitario. Santa Fe todavía un poco más, tiene una medicina comunitaria que ahora está siendo bastante expoliada, pero nosotros tenemos el individualismo, entonces estas pequeñas acciones comunitarias y no nos podemos dar el gusto que desaparezcan. Bien, Juana, nos quedan ahí unos minutos, pero antes de irnos, Camioneros arregló una actualización de la paritaria que ya había firmado. Se le van a sumar 27.000 pesos más al salario que habían acordado en su momento. Ni siquiera 30, 27, con decimales. No sabés si viene con decimales la cifra. Viene con decimales. Bien, bueno. Pero vamos a redondearlo en 27. También Sanidad arregló un 7,7, 7,6 en 3 cuotas, más los bonos no remunerativos de 90.000 y 80.000 pesos correspondientes en esos 3 meses. Claramente los salarios dentro del sector de sanidad no alcanzan a cubrir la canasta básica y los compañeros tienen que tener un pluriempleo para tener más o menos una calidad de vida mejor. La CGT regional, ya lo mencionamos, hoy movilizó la CGT regional de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, movilizó y hizo un pedido que también la CGT nacional está dando ese debate puertas para adentro de un plan de lucha con un inicio de un paro nacional de 36 horas, lo cual en los próximos días se va a ir debatiendo. Se sumaron a este pedido las 2 CTA. La consigna es clara, basta de políticas regresivas contra el pueblo trabajador, que ayer salieron algunos índices de la pérdida de los puestos de empleo. En más de 500.000 de personas perdió su empleo y tantas otras hoy trabajan bajo la informalidad. Así que en vez de evolucionar para tener mejores condiciones, estamos volviendo a épocas de 1940, 1950, 1930. Así que son discusiones que se van a ir dando dentro del movimiento obrero en los próximos días. Mira vos, José, vamos a cerrar el programa de hoy con algo lindo, bien, positivo, bien, y por sobre todas las cosas porque viene
del Hospital Garrahan. Vamos. Por primera vez en el Garrahan, 2 gemelas fueron trasplantadas en simultáneo. Las hermanas Mayra y Diana, de 14 años, tienen una enfermedad genética que les afecta la función renal. Fueron operadas a principios de abril con órganos compatibles de un mismo donante y antes de que ingresaran a diálisis, lo que asegura un mejor pronóstico y calidad de vida. Este tipo de intervenciones reflejan la excelencia del hospital. Quería dar esta noticia porque son cosas que no aparecen, ¿viste? Entonces, como dato, más allá de que no sea hoy, este tipo de noticias no tenemos que dejar de darlas porque hacen a que nuestros oyentes y las personas que a veces dicen, uy, Dios, el hospital público, hay chorros y no fichan, bueno, que no pierdan la envergadura de lo que significa el trabajo de los médicos, de las enfermeras, etcétera, etcétera. En otro párrafo comentan que el servicio de trasplante renal del Hospital Garrahan alcanzó en el 2025 el récord anual de 55 intervenciones, 14 de las cuales fueron simultáneas. Esta es la primera vez que se produce en hermanas gemelas y con un órgano proveniente del mismo donante. El éxito de este operativo reafirma la excelencia de los equipos del excelente Hospital Garrahan en la alta complejidad infantil, quienes trabajan de esta manera interdisciplinaria para brindar los mejores tratamientos a chicos de todo el país. Cuando se habla de único donante es porque, bueno, los trasplantes renales se hacen de un riñón, se trasplanta un riñón, porque en nuestro cuerpo con un riñón puede funcionar. Así que es una linda noticia, esas cosas que hay que nombrarlas. Y bueno, José, será hasta el martes que viene, que vamos a tener un hermoso programa también. Sí. Y no nos olvidemos, compañeros y compañeras, que estamos, para mí, en el mejor país del mundo. Sí, seguro. Con muchos compañeros y compañeras, con una capacidad inmensa para construir, para apoyar, para solidarizarse, para acompañar. Así que no nos olvidemos de eso, que el miedo nos sirva para perderlo todo, y nos vemos el próximo martes con más Columna Vertebral en Radio Caput. Escucha más, ¿a dónde fue la Madre María? Aunque no creo en la casualidad, sueño con loterías. Todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad.
En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, borleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más